Pero ¿qué pasa si le meto radiación alfa, le meto de una vez plomo? ¿Sí? Pues no hay necesidad de meterle plomo, ya se sabe. Pero como el plomo tiene los núcleos entonces la alfa se va a devolver. Entonces va a haber como un efecto espejo. ¿Sí? La radiación alfa llega y se devuelve. Eso sucede cuando no se utiliza el blindaje adecuado. Bueno, con la beta sucede algo similar. Entonces uno nunca debe utilizar materiales que sean, digamos, demasiado densos. Utilizar siempre plomo, que es una de las cosas que la gente dice, utilice plomo. Y no, el plomo es adecuado para la radiación que no tiene carga eléctrica, ¿sí? Como neutrones. Bueno, los neutrones no tanto, pero para la radiación gamma y X lo mejor es el plomo. La radiación beta, digamos, yo la puedo absorber con materiales de baja densidad como el aluminio, ¿sí? Y hacer un experimento. Este es un detector y llegar, esta es la muestra radiactiva, ir colocando láminas de aluminio y llega un momento entre que yo le coloque aquí en un bastidor un espesor de aluminio que ya no le llegue nada de radiación al detector. Entonces uno dice que ese es el espesor necesario para frenar toda la radiación beta. Depende de la energía beta que tenga. Entonces, entre más energía sea este tipo de material, pues necesita un espesor más grande. Y hay un fenómeno que es muy importante de la interacción radiación-materia, que se llama radiación de frenado. Esta es la radiación de frenado. La radiación de frenado, ¿qué es? Que este es el átomo, ¿cierto? Resulta que si una partícula, por ejemplo una partícula beta menos, o un electrón inclusive, tiene mucha energía, ¿sí? O sea, si yo le meto poquita energía, los electrones pues se dispersan con los electrones de las órbitas, ¿cierto? ¿Sí? Porque negativo con negativo pues se rechazan. Pero si le meto mucha energía, si la radiación beta tiene mucha energía, logra atravesar la nube, ¿sí? Y cuando llega al núcleo, ¿qué? Va a hacer lo contrario, ya no lo va a rechazar, sino lo va a atraer, pero no lo absorbe. Sí, es posible que lo absorba, pero la probabilidad de absorción es muy baja. Entonces llega y lo impulsa, lo frena y lo impulsa hacia el otro lado. Algo parecido a lo que hacen las naves espaciales con los planetas. Ah, eso es lo que pasa cuando entran en los niveles, en los KLM. Exacto, sí. Logran entrar a esos niveles internos y entonces se frenaron completamente por la carga neta positiva acá, pero no se absorbe. Y luego estos electrones lo jalonan hacia afuera, ¿sí? Es muy parecido a los campos gravitatorios, ¿no? Que tienen las naves espaciales. Pero resulta que ese cambio de energía es como cuando un carro frena así de una, frenado en seco que llamamos, pues deja una huella de frenado y calor, ¿no? ¿Sí? Se genera calor. Pero eso es un proceso cuántico. Entonces, ese frenado hace que pierda una energía de una manera instantánea y esa energía liberada por frenado es un fotón X. Y de ahí salen los rayos X, comunes, los más comunes, por radiación de frenado. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es el asunto? Que si yo provoco esta situación, que si hago que la radiación beta se acerque mucho a los núcleos, voy a producir rayos X. Y es lo que pasa cuando llego y le meto plomo a las fuentes de radiación beta menos. Si le meto mucho plomo, se va a producir rayos X, ¿sí? O sea, por blindar una radiación me produce otra, ¿sí? Entonces lo aconsejable es primero hacer un primer blindaje. Cuando uno tiene radiación beta, primero hace un blindaje de bajo Z, ¿sí? Para que la radiación beta se logre bajar de energía. Y para la radiación gamma se utiliza plomo. Y es lo que pasa con el cesio 137. Entonces, está el encapsulado tiene un efecto de autoblindaje, ¿sí? El autoblindaje consiste en que las betas de aquí, el encapsulado está hecho de acero inoxidable, entonces se blinden un poquito, pero a las betas de acá se le coloca una capa, normalmente de un material acrílico de bajo Z,
de bajo número atómico o baja densidad para que sean absorbidas. Y la radiación gamma, que no lo frena ¿sí? La radiación gamma, se le coloca aquí plomo. Aquí sí se le coloca plomo. ¿Sí? Y es la mejor forma de blindar. Primero con un material de bajo Z y luego sí con plomo. Y así uno pues garantiza que no se producen rayos X. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es aluminio? Puede ser, esto es acero inoxidable, por lo general los encapsulados son aceros inoxidables. Luego viene una capa de acrílico, es como parecido, es un acrílico compacto. Como les digo, ustedes han visto, bueno sí, obviamente, un acrílico parecido al que donde cortan pollo, una vaina blanca, ¿sí? Algo así, bueno, no sé si es como plexiglas, pero blanco, sí. Entonces, esos rayos X que se producen así generan unos rayos X, así se generan los rayos X. Sí, un tubo de rayos X es eso, es un cañón de electrones. Ahí ya no utilizan radiación beta menos, sino electrones. Y les dan mucha energía, les colocan un potencial eléctrico muy alto, del orden de los kilovolts, para que logren tener, porque es que como los electrones son partionas, o sea, se comportan como ondas y se comportan como partículas. Entonces la longitud de onda del electrón asociada es pequeña y logra atravesar la nube electrónica y que llegue a vecindades del núcleo y se generen rayos X. El problema es que aquí la huella de frenado, yo lo llamo huella de frenado, el 99% es calor y el 1% es rayos X. Entonces esos tubos tienen que estar refrigerados, bueno, tiene una parte tecnológica acerca de la refrigeración de los tubos. Sí, yo la he entrado con sí, tienen, algunos son con agua, otros son con aceite, o duales, ¿sí? Está primero el aceite y el aceite se refrigera con un circuito de agua. Sí, depende del tubo de rayos X, pero bueno, eso es. Ahora otra cosa, los equipos de rayos X no son fuentes radiactivas, o sea, no son material radiactivo. Porque los electrones, tener electrones y usarlos ya no depende, eso depende más de cuestiones tecnológicas, ¿no? De coger como un bombillo, coger un filamento en incandescencia y se obtienen los electrones. No necesitan fuentes radiactivas. Entonces, por ejemplo, los equipos de rayos X, la radiación también se puede generar totalmente de manera artificial, ¿cierto? Sin fuentes radiactivas. Es el caso de los rayos X, ¿sí? O sea, un equipo de esos no tiene problema de fuentes en desuso, ¿sí? Si yo quiero vender el equipo, lo vendo común y corriente, o lo boto común y corriente, se desecha común y corriente, no es material reactivo. Bueno, es que cosas que no van ahí. Pues lo que les he dicho, ¿no? Si es el inelástico, reacción de frenado. Tampoco. Mira, este es el esquema de la reacción de frenado. El nombre que se adopta es el Prestral, una palabra en alemán que a veces la llaman radiación Prestral, ¿sí? Un nombre que fue así. Esta es una ecuación, pues bueno, no se las van a preguntar, es por información. Es la fracción de rayos X cada vez que de acuerdo al material que se está utilizando y de acuerdo a la energía beta max de la radiación beta que llega, qué fracción de rayos X se produce. Pero bueno, esa ecuación obviamente no se las va a preguntar. Lo único que necesitan saber es que cuando ustedes tienen la radiación beta en un medio puede producir rayos X, es muy importante. Es el tubo de rayos X. Bueno, les decía, la producción de rayos X, el electrón al material ya es el comportamiento macroscópico, genera calor y rayos X. No, es que estas ecuaciones no, para que bueno, esta parte sí es interesante para ustedes. Bueno, entonces, ya hablemos de la radiación electromagnética, rayos X y rayos gamma. ¿Qué pasa cuando los rayos X y rayos gamma interactúan con la materia? Ya sabemos una característica. Ni los rayos X ni los rayos gamma tienen masa, ¿sí? No tienen masa, solo energía. Cuando yo tengo un haz
de rayos X o rayos gamma, pues les decía que son indistinguibles. Yo puedo tener un rayo X de 100 kiloelectronvoltios y tener un rayo gamma también de 100 kiloelectronvoltios. Ambos son ionizantes, sino que este es producido en el núcleo y el otro es producido por radiación de frenado, como vimos ahorita. ¿Sí? Por radiación de frenado. Este está asociado a un material radiactivo, este está asociado a una máquina, ¿sí? A una máquina como tal. Pero ambos pueden producir este efecto, que se llama el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico es un proceso de colisión inelástica, o sea, de absorción, un proceso de absorción completo, en que la radiación llega y le pega a un electrón orbital. La probabilidad se da con los electrones que están menos ligados al átomo, ¿sí? Entre más externos, menos ligados al átomo. Entonces llega y coge ese electrón y lo desprende, por lo que es radiación que tiene la energía suficiente de desprenderlo, de ionizante, y produce el par iónico que ya les había mostrado. Entonces cuando saca el electrón, carga negativa, y el átomo sin su electrón es carga positiva. Entonces aquí hago el ejemplo, pero en el efecto fotoeléctrico el fotón desaparece, le entregó toda su energía al electrón para que el electrón lo sacara de la órbita. ¿Sí? Efecto fotoeléctrico. Sencillito. Con esto hay una anécdota, ¿no? Que Albert Einstein le dio el premio Nobel fue por este fenómeno sencillito y no por la relatividad. ¿Sí? No, le deberían de dar el premio Nobel por la relatividad, pero se lo dieron por esto. Pero bueno, a él no le importa. Sí, no le importa.